Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Mi nombre es Baldomero Treviño. Soy de un rancho en Tamaulipas y lo que voy a contarles les pasó a mis propias manos, así que no es cuento ni exageración. Crecí entre mezquites y polvo, en una propiedad que lleva el apellido Treviño desde que mi bisabuelo la trabajó a pico y pala. Siempre fue un lugar tranquilo, aburrido casi, donde lo más emocionante era esperar la lluvia en verano. Nunca pensé que ese rancho me iba a cambiar para siempre de la manera en que lo hizo. El problema empezó como empiezan muchas cosas en el campo, sin que nadie le diera importancia al principio. Mi padre fue el primero en ver las luces. Una noche de marzo, cuando salió a revisar que el ganado estuviera bien encerrado. Entró a la casa sin decir nada, se sentó en su silla y se quedó callado como media hora. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que no era nada, que ya estaba cansado. Pero yo noté que esa noche trabó con llave la puerta trasera, algo que nunca hacía. Pasaron 2 semanas antes de que yo mismo las viera. Era pasada la medianoche, casi a la 1 de la mañana, cuando me levanté a tomar agua. Desde la ventana de la cocina, que da hacia el lado del Cerro Pelón, vi 3 puntos de luz naranja moviéndose entre los árboles. No parpadeaban como linternas, no se balanceaban como quien camina cargando algo. Flotaban suave, todos al mismo ritmo, como si fueran una sola cosa, moviéndose en partes. Me quedé helado, con el vaso en la mano. Al día siguiente le conté a mi padre lo que había visto. No se sorprendió. Me dijo que llevaba meses viéndolas, que ya había hablado con don Filiberto, un vecino que tiene su parcela del otro lado del cerro, y que él también las había visto desde hacía tiempo. Ninguno de los dos sabía qué eran. Don Filiberto pensaba que podían ser cazadores furtivos con antorchas, pero eso no explicaba el movimiento ni la formación. Mi padre me pidió que no les dijera nada a mi madre ni a mis hermanas. Durante los meses que siguieron, las luces aparecieron con más frecuencia, siempre después de la medianoche, siempre moviéndose en la misma dirección, hacia el cerro. A veces eran 3 puntos, a veces 6, una vez conté hasta 9. Nunca bajaban hacia el rancho, nunca se acercaban a la casa. Solo cruzaban entre los mezquites y subían hacia esa loma pelada que nadie de la familia frecuentaba mucho porque el terreno era irregular y no servía para nada productivo. Yo las miraba desde la ventana y me decía que tenían explicación, pero hay algo en la mente del hombre que no soporta no saber. Eso es lo que me llevó a hacer lo que hice. No fue valentía, no fue curiosidad sana. Fue esa picazón que te agarra cuando algo está pasando en tu propio terreno y tú no entiendes qué es. Una noche de agosto, con el calor todavía pegando fuerte a las 2 de la mañana, vi las luces aparecer de nuevo entre los mezquites. Me puse los botines, agarré una lámpara de mano y salí por la puerta trasera sin despertar a nadie. Esa decisión es la que me quitó 3 dedos. La noche estaba pesada, de ese calor seco que te reseca la garganta nomás de respirar. Apagué la lámpara casi de inmediato porque me di cuenta de que no la necesitaba. La luna estaba lo suficientemente alta para dejarme ver el camino entre los mezquites, y las luces naranjas brillaban lo bastante como para marcar hacia dónde ir. Caminé despacio, pisando con cuidado para no hacer ruido sobre las ramas secas. El ganado estaba quieto, lo cual me pareció raro porque los animales suelen moverse o resoplarse cuando sienten presencia extraña cerca. Esa noche no se escuchó ni un mugido. Seguí las luces durante lo que calculo fueron unos 20 minutos, aunque en ese momento el tiempo se me hizo muy difícil de medir. Los mezquites en esa parte del rancho crecen muy juntos y retorcidos.
y las ramas bajas te pegan en la cara si no vas con cuidado. Yo conocía ese terreno de memoria, había caminado por ahí desde niño, pero esa noche algo se sentía diferente. No sabría explicarlo bien. Era como si el espacio entre los árboles fuera más largo de lo que debería ser, como si estuviera caminando más de lo que el tamaño del rancho permitía. Seguí adelante. Las luces se detuvieron antes de que yo llegara a verlas de cerca. Simplemente dejaron de moverse, y yo también me detuve, parado detrás de un mezquite gordo, tratando de controlar la respiración. Desde ahí pude ver que el terreno se abría en un claro, y eso ya me chocó, porque yo ese claro no lo recordaba. En esa parte del rancho no había ningún claro, eran puro árbol y maleza hasta donde comenzaba la pendiente del cerro. Pero ahí estaba, un espacio abierto, redondo, con el pasto aplastado de una manera que no parecía natural, como si algo muy pesado hubiera estado girando encima por mucho tiempo. En el centro del claro había personas. No supe cuántas exactamente, porque la luz naranja no alcanzaba a iluminar todo con claridad, pero eran varias. Estaban arrodilladas, todas juntas, formando un círculo apretado. Llevaban capuchas o algo parecido, algo que les cubría la cabeza y parte de la cara. No hablaban, no cantaban, no hacían ningún ruido que yo pudiera escuchar desde donde estaba. Solo estaban ahí, quietos, inclinados hacia el centro del círculo, como si estuvieran mirando algo que estaba en el suelo entre ellos. Me quedé paralizado varios segundos, no sé cuántos. El instinto me decía que me fuera, que diera la vuelta despacio y regresara al rancho sin hacer ruido. Pero antes de que pudiera moverme, alcancé a ver lo que había en el centro del círculo. No puedo describirlo bien porque mi cabeza todavía no encuentra las palabras correctas para eso. Era algo que estaba en el suelo, pero no tenía una forma fija. Cambiaba, se movía hacia adentro y hacia afuera, como si expandiera y contrajera, como si tuviera algo parecido a una respiración, y era oscuro, muy oscuro, más oscuro que la noche que lo rodeaba. Fue en ese momento cuando entendí que tenía que salir de ahí. Empecé a retroceder muy despacio, poniendo un pie atrás y luego el otro, sin darles la espalda. Calculé que si me movía con cuidado y sin hacer ruido, podría desaparecer entre los mezquites antes de que alguien notara que yo había estado ahí. Llevaba quizás 4 o 5 pasos hacia atrás cuando pisé una rama seca. El sonido no fue muy fuerte, pero en ese silencio absoluto sonó como un disparo. Y entonces uno de los encapuchados giró la cabeza hacia donde yo estaba. No giró el cuerpo, solo la cabeza, y la giró hacia atrás, hacia mí, sin levantarse del suelo, sin cambiar la posición de los hombros ni de las rodillas. La cabeza rotó de una manera que ningún cuello humano puede hacer, despacio, como si no tuviera hueso que lo detuviera, hasta quedar completamente volteada hacia donde yo estaba parado. No pude ver su cara con claridad desde la distancia, pero sí pude ver que me estaba mirando. No sé cómo lo supe, simplemente lo supe, de la misma manera en que uno sabe cuando alguien te clava los ojos aunque estés de espaldas. Me estaba mirando directamente a mí. Los demás encapuchados no se movieron. Siguieron en la misma posición, inclinados hacia el centro, como si nada hubiera pasado. Solo ese uno, con la cabeza vuelta hacia atrás en ese ángulo imposible, sosteniendo la mirada en mi dirección. Estuvimos así varios segundos que se sintieron como varios minutos. Yo no respiraba. No creo haber respirado en todo ese tiempo. Tenía el cuerpo completamente agarrotado, como cuando uno sueña que quiere correr y las piernas no responden. Fue el miedo más físico que he sentido en mi vida, uno que se instala en los huesos y los vuelve cemento. No sé qué fue lo que me soltó. Quizás fue que el encapuchado empezó a moverse, a inclinarse lentamente hacia adelante como si fuera a levantarse. Quizás fue solo el instinto de sobrevivencia que se activó antes de que yo pudiera pensarlo. El caso es que de repente mis piernas funcionaron.
Y corrí. Corrí hacia los mezquites sin voltear, sin encender la lámpara, con los ojos prácticamente cerrados porque no quería ver si algo venía detrás de mí. Las ramas me pegaban en la cara y en los brazos y yo no las sentía. Solo corría. Escuché algo mientras corría y esto es lo que más trabajo me cuesta recordar sin que se me revuelva el estómago. No era un grito ni una voz hablando. Era más parecido a un sonido que hacen los animales cuando están heridos, pero más grave, más profundo, como saliendo de algo muy grande, y no venía de atrás de mí. Venía de todos lados al mismo tiempo, como si el cerro entero estuviera produciendo ese sonido. Duró unos segundos, y luego se cortó de golpe, y ese silencio repentino fue casi peor que el sonido mismo. Seguí corriendo hasta que las luces del rancho aparecieron entre los árboles. Crucé el patio, entré por la puerta trasera, la cerré con llave y me quedé pegado a la pared de la cocina sin poder moverme. Tardé mucho tiempo en calmarme lo suficiente como para respirar normal. Fue entonces cuando sentí el dolor en la mano derecha. Bajé la vista y vi que tenía la mano envuelta en algo, en una tela oscura que no reconocí, atada de una manera que yo no había hecho. Debajo de la tela sentía un ardor muy intenso, como de quemadura, pero no me atreví a quitarla. No recuerdo haber llegado a mi cuarto esa noche. No recuerdo haberme acostado ni haberme quitado los botines. Lo siguiente que tengo claro es que desperté con luz de día entrando por la ventana, la mano derecha vendada con gasa limpia y mi padre sentado en la silla de madera que está junto a mi cama. Tenía los codos sobre las rodillas y la vista clavada en el suelo. No me miraba. Cuando abrí los ojos y me moví, lo noté, pero tardó varios segundos en levantar la cara hacia mí, y cuando lo hizo, tenía una expresión que nunca le había visto. No era tristeza ni enojo, era algo parecido al miedo. No me dijo nada de inmediato. Se quedó sentado mirándome con esa cara que yo no le conocía y yo tampoco hablé porque no sabía por dónde empezar. Finalmente le pregunté qué había pasado con mi mano. Respiró hondo, se limpió la cara con la palma y me dijo que había perdido 3 dedos, el índice, el medio y el anular de la mano derecha. Me lo dijo así, seco, sin rodeos, como quien da un parte médico. Cuando le pregunté cómo, volvió a bajar la vista al suelo y no respondió. Eso me dijo más que cualquier explicación que pudiera haberme dado. Le insistí varias veces esa mañana. Le pregunté quién me había encontrado, cómo había llegado a mi cama, dónde estaban mis dedos, si había ido al médico, si había llamado a alguien. A cada pregunta me respondía con silencio o con monosílabos que no decían nada. Solo una vez levantó la vista y me dijo, con una voz muy baja y muy firme, que había cosas que era mejor no saber del todo, que a veces entender completamente lo que pasó era más peligroso que quedarse con la duda, y que yo debería agradecerle a Dios que hubiera sido solo los dedos, y no algo peor. El médico que vino al rancho esa tarde era un señor de Reynosa que conocía a mi padre de años. Revisó la mano, ajustó los vendajes, me recetó antibióticos y algo para el dolor. No preguntó cómo había ocurrido. Mi padre le dijo que había sido un accidente con una herramienta y el médico asintió y no insistió. Yo los observé a los dos durante esa conversación y me di cuenta de que ninguno de los dos estaba incómodo con la mentira. Era como si ya hubieran hablado antes, como si el médico ya supiera que esa era la versión oficial y no hubiera ninguna necesidad de cuestionarla. Pasé 2 semanas en cama recuperándome. Durante ese tiempo, mi padre apenas entraba al cuarto y cuando lo hacía era para dejarme comida o revisar que estuviera bien, pero nunca para hablar. Una noche, cuando calculé que eran como las 11, escuché las luces. O más bien las sentí, porque desde adentro uno no las ve, sino que percibe ese silencio particular que se instala cuando aparecen. Me levanté muy despacio y me asomé por la ventana. Ahí estaban,
los puntos naranjas moviéndose entre los mezquites. Esa noche eran más que nunca. Los conté hasta 12 antes de cerrar la cortina y volver a la cama. La última conversación que tuve con mi padre sobre esto fue una sola vez, como un mes después, cuando yo ya estaba levantado y caminando por el rancho. Lo encontré en la barda del corral, viendo hacia el cerro, y me acerqué y le dije que necesitaba que me explicara algo, lo que fuera, cualquier cosa. Me miró un momento, luego volvió a ver el cerro y me dijo que rezara para que ellos creyeran que yo no había visto nada. Le pregunté quiénes eran ellos. Me dijo que eso era exactamente lo que no debía preguntar, y se fue adentro sin decir más. Eso fue hace 3 años. Sigo en el rancho porque es lo que heredé y no tengo otro lugar. Las luces siguen apareciendo, aunque yo ya no me levanto a verlas. Aprendí a quedarme quieto, a no asomarme, a escuchar ese silencio y dejarlo pasar. La mano derecha la trabajo como puedo, uno se acostumbra. Pero hay noches en que me despierto con la certeza de que algo está parado afuera de la ventana, quieto, esperando ver si me muevo. Y lo único que me ha mantenido cuerdo es recordar lo que me dijo mi padre, que ellos tienen que creer que yo no vi nada. Así que me quedo inmóvil, con los ojos cerrados, rezando para seguir siendo alguien que no vio nada. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Perpetua Guzmán Saldívar, y lo que voy a contarles no lo he podido dejar atrás, aunque ya pasaron 4 años. Crecí en un ejido en los límites de Durango con Sinaloa, de esos lugares que no aparecen en ningún mapa y donde la gente nace, vive y muere sin que el mundo de afuera se entere. Era un rancho chico, de pocas familias, rodeado de cerros y monte cerrado. Ahí no había señal de celular, ni luz eléctrica constante, ni nada que te conectara con algo más grande que ese pedazo de tierra. Vivía con mi mamá, mi abuela Chole y mi tío Abundio, el hermano menor de mi mamá. Era un hombre de campo, de pocas palabras, de esos que se levantan antes de que amanezca y se duermen apenas cae el sol. Nunca fue de andar inventando cosas ni de asustarse por nada. Eso es importante que lo entiendan, porque lo que él empezó a decir después, cualquiera en su lugar lo hubiera descartado de inmediato. Pero yo lo conocía bien, y sabía que Abundio no era hombre de fantasías ni de exageraciones. Era terco, callado y muy concreto en todo lo que decía. El ejido tenía sus costumbres y sus miedos propios, como todos los lugares apartados. La gente hablaba de apariciones, de animales que no eran animales, de luces en el monte que no tenían explicación. Pero eran historias de viejos, de las que se cuentan junto al fogón para pasar el rato. Nadie las tomaba en serio de verdad, ni los mismos que las contaban. Yo crecí escuchándolas y nunca sentí miedo real por ninguna. El monte era el monte, y punto. Hasta que dejó de serlo. Todo comenzó a cambiar en los últimos meses de 2019. No hubo una señal clara ni un momento exacto que pudiera decir, aquí empezó todo. Fue gradual, casi imperceptible al principio. Primero fueron los animales del corral. Una mañana mi mamá fue a echar de comer y notó que faltaba una gallina. No encontramos plumas, no había rastros de sangre. No había huellas de coyote ni de ningún otro animal en la tierra suelta alrededor. La gallina simplemente no estaba, como si nunca hubiera existido. Pensamos que se había salido por algún hueco en la cerca y que algún animal del monte se la había llevado lejos. Pero a los días faltó otra. Luego, un guajolote. Luego 2 borregos chicos que mi tío había comprado en la cabecera municipal apenas unas semanas antes. Ninguno apareció muerto, ninguno dejó rastro, solo desaparecían, y cada vez que eso pasaba, el silencio en el corral se sentía más pesado, más raro, como si el aire mismo estuviera reteniendo algo que no quería soltar. Mi abuela Chole fue la primera en decir que algo andaba mal de verdad.
Ella no era mujer de escandalizarse fácil. Había vivido más de 70 años en ese ejido y había visto cosas que la gente de ciudad no imagina. Pero una tarde la encontré sentada en el corredor con las manos juntas y la vista perdida en el monte, y cuando le pregunté qué tenía, me contestó nomás con 4 palabras: «Algo nos está mirando». No dijo más. Esa noche, por primera vez en muchos años, cerré con llave la puerta de mi cuarto. Las desapariciones de animales siguieron durante semanas y nadie en el ejido tenía una explicación que convenciera a todos. Algunos decían que eran los coyotes, que ese año habían bajado más del cerro por la sequía. Otros culpaban a gente de ejidos vecinos que andaba robando. Mi tío Abundio no decía nada. Se quedaba callado cuando salía el tema, y eso en él era raro, porque para todo lo del rancho siempre tenía una opinión formada. Su silencio me inquietaba más que cualquier explicación que los demás pudieran dar. Fue a finales de octubre cuando Abundio habló por primera vez de la mujer. Estábamos cenando, mi mamá, él y yo, y sin ninguna introducción, sin que nadie hubiera dicho nada que lo llevara a ese tema, dejó el plato a un lado y dijo que la noche anterior había visto a una mujer parada entre los árboles al otro lado del corral. Dijo que estaba desnuda, con el cabello largo cubriéndole el rostro, completamente inmóvil. Mi mamá lo miró fijo. Yo no supe qué decir. Él terminó de cenar en silencio y no volvió a mencionar el tema esa noche. Mi mamá y yo hablamos después, cuando Abundio ya se había ido a dormir. Las dos llegamos a la misma conclusión sin necesidad de decirlo directamente. Eran los tragos. Abundio bebía, no en exceso, pero sí tomaba su mezcal los fines de semana y a veces entre semana también. Era la explicación más sencilla y la que más nos convenía creer. Nos fuimos a dormir con eso en la cabeza y al día siguiente actuamos como si la conversación de la cena no hubiera pasado. Era más fácil así, mucho más fácil. Pero Abundio la volvió a ver. Y luego otra vez. Siempre en el mismo lugar, entre los árboles al fondo del corral, siempre de noche, siempre inmóvil. Empezó a describirla con más detalle cada vez que lo mencionaba. Decía que era alta, más de lo normal, que los brazos le colgaban un poco más abajo de donde deberían, que nunca la había visto moverse, pero que cada vez que la veía estaba en un lugar diferente al de la noche anterior, siempre un poco más cerca de la cerca del corral. Mi mamá le decía que dejara el mezcal. Él asentía y se callaba. Yo no le creí, hasta que una noche, sin proponérmelo, miré hacia los árboles desde la ventana de la cocina mientras lavaba los trastes. Eran casi las 11 de la noche. La luna estaba despejada y daba suficiente claridad para ver la línea de los árboles con nitidez. Y ahí estaba. No sé cuánto tiempo estuve paralizada mirándola. Era exactamente como Abundio la había descrito. Alta, quieta, con el cabello tapándole la cara, los brazos caídos, sin moverse. Un momento estaba ahí y al siguiente no estaba. No la vi alejarse, simplemente dejó de estar. No le dije nada a nadie esa noche. Me fui a mi cuarto. Me metí a la cama con la ropa puesta y estuve despierta hasta que aclaró. Tenía miedo de ponerle nombre a lo que había visto porque sentía que nombrarlo era hacerlo más real. Pero ya era real. Ya lo había sido desde antes de que yo lo viera. Y lo peor no era haberla visto entre los árboles. Lo peor era la sensación que me quedó después, esa certeza fría y silenciosa de que ella también me había visto a mí. Pasaron 3 noches desde que la vi entre los árboles, y yo seguía sin decirle nada a nadie. Me dije que había sido un momento raro, que la falta de sueño me había jugado una mala pasada, que la mente en la oscuridad inventa cosas que el día deshace. Me lo repetí tantas veces que casi me lo creí, casi. Porque cada noche, antes de acostarme, me quedaba parada frente a la ventana de mi cuarto sin atreverme a asomarme,
con ese miedo extraño de ver algo que ya no puedo dejar de ver una vez que lo viste. La cuarta noche me levanté al baño pasadas las 2 de la madrugada. El pasillo estaba oscuro y la casa completamente en silencio. Ese silencio profundo que solo existe en los lugares muy apartados, donde no hay ruido de ciudad, ni de carretera, ni de nada. Caminé descalza sin prender la luz, porque ya me sabía el camino de memoria. Al pasar frente a la ventana del pasillo, la que da directo hacia el frente de la casa, me detuve. No sé por qué lo hice. Fue como si algo me obligara a voltear. Estaba ahí, pero ya no entre los árboles. Estaba del otro lado del vidrio, su cara a centímetros del cristal, tan cerca que había una mancha de vaho tenue donde debería estar su boca. El cabello le seguía cubriendo parte del rostro, pero esta vez alcancé a verle los ojos. Eran completamente blancos, sin iris, sin pupila, solo blanco, como si alguien hubiera borrado todo lo que debería haber adentro. Me quedé congelada. Las piernas no me respondieron, la garganta tampoco, la boca se le abría y se le cerraba en un movimiento lento, parejo, continuo, como si masticara algo con mucha calma. No había expresión en su cara, ninguna. Solo ese movimiento de mandíbula que no paraba y esos ojos sin nada adentro clavados en mí a través del vidrio. No sé cuánto tiempo duró eso. Pueden haber sido 5 segundos o 2 minutos. No tengo manera de saberlo. El tiempo dejó de funcionar de manera normal en el momento en que la vi y no volvió a funcionar bien hasta mucho después. Grité. No fue un grito controlado ni valiente. Fue el grito que se te escapa cuando el cuerpo reacciona antes que la cabeza. Ese sonido que sale solo y que uno no elige hacer. En el momento en que grité, la figura golpeó el vidrio con la frente. Un solo golpe, seco, firme, sin apuro. El vidrio tembló pero no se rompió y luego desapareció. No corrió, no se alejó caminando. Simplemente ya no estaba, como si el aire se la hubiera tragado en una fracción de segundo sin dejar nada atrás. Mi mamá y mi abuela Chole llegaron al pasillo corriendo. Les dije lo que había visto. Mi mamá revisó afuera con una lámpara y no encontró nada, ni huellas en la tierra, ni marcas en el vidrio, nada. Esa noche no dormimos ninguna. Abundio no salió de su cuarto en toda la noche, y eso nos pareció raro, porque era de los que se levantaban al primer ruido. A la mañana siguiente, mi mamá fue a despertarlo para el desayuno. Tardó en salir. Cuando salió, la cara que traía me dijo todo antes de que abriera la boca. Abundio amaneció muerto. Estaba en su cama, boca arriba, con las cobijas hasta la cintura, como alguien que se hubiera acostado tranquilo a dormir. Pero su cara no era la cara de alguien que murió tranquilo. Tenía los ojos abiertos de par en par y la boca entreabierta. Y en esa expresión había algo que no he podido olvidar, aunque lo he intentado muchas veces. No era dolor, no era sorpresa exactamente. Era la cara de alguien que vio algo directamente a los ojos y no pudo apartar la mirada. Yo esa cara la reconocí de inmediato porque la noche anterior yo casi tuve la misma. Bajaron a un médico desde la cabecera municipal, lo cual tardó varias horas porque el camino era largo y difícil. El dictamen fue paro cardíaco. Abundio tenía 52 años, no era delgado, y según el médico, su corazón podía haber fallado en cualquier momento. Todo quedó registrado así, en un papel, con una causa de muerte limpia y explicable. Nadie cuestionó nada porque nadie quería cuestionarlo. En esos lugares apartados, la gente aprende rápido que hay cosas a las que es mejor no ponerles nombre ni buscarles explicación. El velorio fue esa misma noche y el entierro al día siguiente, como se acostumbra por allá. Yo estuve en los dos, pero no recuerdo casi nada de ninguno. Funcionaba en automático, hacía lo que había que hacer, respondía cuando me hablaban, pero por dentro estaba completamente paralizada. Lo único que no podía sacar de mi cabeza era la imagen de esa boca moviéndose despacio del otro lado del vidrio.
Me preguntaba si Abundio la había visto así de cerca también. Me preguntaba qué había pasado en su cuarto esa noche mientras yo gritaba en el pasillo y él no salía. Una semana después de enterrar a mi tío, mi mamá habló con unos familiares en Culiacán y arreglaron para que me fuera a vivir con ellos una temporada. Ella y mi abuela se quedaron en el ejido. No tenían a dónde más ir ni manera fácil de moverse. Yo me fui con una maleta chica y los nervios completamente destrozados. En el camino hacia la carretera, sentada en la cama de una troca, volteé por última vez hacia el monte. No vi nada entre los árboles, pero esa ausencia no me tranquilizó. Solo me recordó que no siempre estaba visible cuando estaba ahí. En Culiacán dormí con la televisión prendida durante meses. Necesitaba ruido de fondo, cualquier ruido, algo que llenara el silencio y no dejara espacio para nada más. Fui con una psicóloga que me dijo que era estrés postraumático por la muerte de mi tío y por el susto de esa noche. Le conté lo que había visto y ella lo escuchó sin juzgarme, pero en sus respuestas siempre había una explicación racional esperando. Que el cerebro bajo estrés distorsiona las percepciones, que la oscuridad engaña, que el duelo hace cosas extrañas. Yo asentía y no discutía, porque era más fácil así. Han pasado 4 años y nunca volví al ejido. Mi mamá me llama seguido y dice que todo está tranquilo, que no ha pasado nada raro desde que me fui. Yo le creo, o me esfuerzo en creerle. Lo que no he podido recuperar es la capacidad de estar en silencio completo sin que algo en mí se ponga en alerta. Porque en cuanto desaparece todo el ruido de fondo, cuando la noche se queda completamente quieta, escucho en algún lugar de la cabeza ese movimiento de mandíbula lento y parejo, y recuerdo que lo último que vio mi tío Abundio fue algo que no tenía nada adentro de los ojos y aún así lo miró hasta el final. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Buenas, Nero. Mi nombre es Eutimio Carrasco y lo que voy a contar no es algo que me guste recordar, pero creo que es necesario que alguien más lo sepa. Soy topógrafo de profesión. Llevo más de 12 años midiendo terrenos en zonas serranas del centro del país. No soy una persona que se asusta fácil, ni tampoco alguien dado a inventar cosas. Lo que le pasó a mi ojo izquierdo está en mi expediente médico, aunque los doctores no han podido darme una explicación que tenga sentido. Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando mi empresa me mandó a Zacatecas para apoyar a un equipo de medición en el Cerro de la Campana. Es una zona serrana alejada de cualquier pueblo, con veredas angostas y un silencio que desde el primer día me pareció distinto al de otros cerros donde había trabajado. No es que fuera inquietante al principio, simplemente era un silencio más profundo, más completo, como si el lugar absorbiera los sonidos en lugar de dejarlos flotar. El equipo éramos 4 personas, el ingeniero Rosales, 2 ayudantes de campo y yo. Llevábamos 3 días trabajando sin ningún contratiempo cuando empezaron los problemas con los instrumentos. El aparato de medición comenzó a arrojar lecturas que no tenían ningún sentido en una franja de terreno de unos 200 metros aproximadamente. Las cifras no fluctuaban de manera normal, sino que saltaban de golpe a valores completamente imposibles, como si el suelo simplemente no existiera por debajo de cierto punto. El ingeniero Rosales revisó el equipo 2 veces, lo calibró, lo reinició, probó con el aparato de respaldo y obtuvo los mismos resultados absurdos. Su conclusión fue que ambos instrumentos tenían alguna falla técnica relacionada con la altitud o con interferencias electromagnéticas de origen geológico. Era la explicación más lógica que se podía dar en ese momento,
y todos la aceptamos porque no había ninguna otra que encajara. Yo tampoco tenía una mejor teoría, pero algo en esa franja de terreno me inquietaba de una manera que no sabía cómo nombrar. Esa noche, en la cabaña donde nos alojábamos, no pude dormir bien. No tuve pesadillas ni nada dramático. Simplemente no podía dejar de pensar en las lecturas. Hay una sensación que los topógrafos experimentados conocen bien y que es difícil de explicar. Cuando los números no cuadran, el cuerpo lo siente antes que la mente lo procesa. Es una incomodidad vaga, casi física, como una piedra pequeña dentro del zapato que no logras ubicar exactamente. Eso fue lo que sentí toda esa noche. Al día siguiente, antes de que el resto del equipo se levantara, tomé la decisión de regresar solo a esa franja. No se lo dije a nadie porque sabía que el ingeniero Rosales me iba a pedir que esperara a que revisaran los equipos con más calma. Quería repetir la medición yo solo, con más tiempo y sin la presión de los demás mirando. Agarré el instrumento, el trípode y mi mochila y subí al cerro mientras el cielo todavía tenía ese color azul oscuro de las 6 de la mañana. No imaginaba que iba a bajar de otra manera. Llegué a la franja de terreno como a las 7:15 de la mañana. El cielo estaba completamente despejado, sin una sola nube, y el sol apenas comenzaba a calentar. Instalé el trípode con calma, conecté el instrumento y empecé el proceso de medición desde el extremo norte de la franja, que era donde las lecturas habían comenzado a fallar el día anterior. Durante los primeros 20 minutos, todo funcionó con normalidad. Los números eran coherentes, las mediciones cuadraban. Pensé que quizás el ingeniero había tenido razón y era solo un problema técnico. Avancé hacia el centro de la franja. Fue ahí donde el aparato comenzó a comportarse de forma extraña otra vez, pero esta vez de una manera diferente a la del día anterior. No eran solo lecturas imposibles, sino que los valores cambiaban solos entre una toma y la siguiente sin que yo hubiera movido el instrumento ni un milímetro, como si algo debajo del suelo estuviera moviéndose. Me arrodillé y puse la palma de la mano sobre la tierra. No sentí nada en ese momento, pero noté que el pasto en esa área específica estaba seco de una manera uniforme, en un círculo casi perfecto, como si algo hubiera quemado la humedad desde abajo. Saqué mi libreta y anoté todo lo que veía. Es un hábito de trabajo que tengo desde que empecé en esto. Cuando algo no cuadra, documentas. Medí el diámetro del círculo de pasto seco, anoté la hora, registré las lecturas del instrumento. Mientras hacía eso, empecé a notar que el silencio del cerro había cambiado. Ya no era ese silencio profundo de los días anteriores. Era un silencio diferente, tenso, como el que se siente un segundo antes de que caiga un rayo. Un silencio que se siente en los oídos como una presión suave pero constante. Fue entonces cuando el aparato se apagó por completo. No parpadeó, no dio error, simplemente se apagó como si alguien hubiera jalado un cable que no existía. Lo revisé, verifiqué la batería que estaba al 100%, lo reinicié 3 veces. Nada, pantalla muerta, sin respuesta. Lo dejé sobre el trípode y me senté a un lado para pensar qué hacer. Tenía señal de celular, aunque débil, y consideré llamarle al ingeniero Rosales para avisarle. Pero cuando saqué el teléfono, la pantalla también estaba apagada. Lo mismo que el instrumento. Intenté encender el teléfono varias veces sin resultado. En ese punto, ya sentía algo que no era exactamente miedo, sino una alerta física muy concreta, como cuando el cuerpo reconoce que algo está mal antes de que la cabeza lo entienda. Me puse de pie y miré alrededor. El cerro se veía igual que siempre. Los mezquites, las piedras, el pasto amarillo de octubre. Pero entonces levanté los ojos hacia el cielo y me quedé completamente quieto, porque lo que vi no tenía ninguna explicación que yo pudiera procesar en ese momento. El cielo
Había cambiado de color. No era el azul limpio de hacía unos minutos. Era una tonalidad entre verde y amarillo, un color que nunca había visto en ningún amanecer ni atardecer en ningún lugar donde hubiera trabajado. No era el verde grisáceo que a veces aparece antes de una tormenta de granizo. Era algo completamente distinto, un color que se sentía equivocado de una manera que es muy difícil de explicar con palabras. Como si el cielo fuera una pantalla y alguien hubiera cambiado los ajustes de color a algo que no correspondía a ningún fenómeno natural que yo conociera. Estaba parado mirando ese cielo cuando empecé a sentir el zumbido. Digo sentir, porque no es la palabra correcta decir que lo escuché, al menos no al principio. Era una vibración que entraba por las plantas de los pies y subía por las piernas hasta el pecho. Como cuando pones la mano sobre una bocina con el volumen muy alto y sientes el aire moverse antes de que el sonido llegue al oído. Pero no había ninguna bocina, no había ninguna fuente visible. El zumbido venía del suelo mismo, de algún lugar debajo de donde yo estaba parado. La frecuencia era tan grave que más que un sonido era una sensación física. La sentía en el esternón, en las costillas y después en las muelas, específicamente en las muelas del juicio del lado izquierdo, que empezaron a doler con una pulsación rítmica que coincidía exactamente con el ritmo del zumbido. Nunca había experimentado nada parecido. Intenté alejarme unos metros del centro del círculo de pasto seco, pero el zumbido no disminuyó. Era como si ya no viniera solo del suelo, sino de todas partes al mismo tiempo, incluyendo desde adentro de mi propio cuerpo. Fue en ese momento cuando los vi aparecer desde el norte, volando bajo, muy por debajo de la altura a la que normalmente vuelan las avionetas o los helicópteros. Eran 3 objetos de forma triangular, perfectamente simétricos, moviéndose en formación sin hacer absolutamente ningún ruido. El silencio con el que se desplazaban era lo más perturbador, porque a esa altura y a esa velocidad, cualquier aeronave convencional habría generado un ruido ensordecedor. Estos 3 objetos cortaban el aire sin producir el menor sonido, como si no tuvieran ninguna relación con las leyes físicas que yo conocía. Los seguí con la vista mientras se acercaban. Cuando estuvieron directamente sobre el cerro, pude ver con claridad que su superficie no era metálica. Era algo traslúcido, como un material entre vidrio y hielo, a través del cual se podía ver una luz interior que pulsaba en intervalos regulares. La luz no era constante, sino que latía, exactamente como late un corazón, en el mismo ritmo lento y profundo del zumbido que yo sentía en el pecho. Esa coincidencia entre el ritmo de la luz y el ritmo del zumbido fue lo que más me heló la sangre en ese momento. Uno de los 3 objetos se separó de la formación y comenzó a descender lentamente hasta quedar estacionado directamente sobre mí. Calculo que estaba a unos 80 o 100 metros de altura, no más. Desde esa distancia podía ver que el objeto no tenía ningún tipo de propulsor visible, ninguna turbina, ninguna llama, nada que explicara cómo se mantenía en el aire. La luz interior pulsaba con más intensidad que antes y el zumbido en mi cuerpo había aumentado hasta un punto en que me resultaba difícil mantener el equilibrio. Tenía las rodillas flojas y sentía náuseas. Intenté correr. Las piernas no me respondieron de inmediato, como si el cuerpo hubiera entrado en un estado de parálisis parcial que yo no podía controlar con la voluntad. Logré dar 2 o 3 pasos hacia atrás cuando la luz cambió. Ya no era esa luminiscencia pulsante y traslúcida de antes. De la parte inferior del objeto surgió una luz blanca, completamente blanca, tan intensa que fue como si el sol hubiera caído sobre mí desde 80 metros de distancia. Sentí el impacto de esa luz en los ojos como si fuera algo físico, algo con peso y temperatura. El dolor fue inmediato, agudo, concentrado especialmente en el ojo izquierdo, y después no hubo nada más.
desperté boca arriba sobre el pasto. El cielo estaba azul otra vez, completamente normal, sin ningún rastro de ese color verde amarillento que había visto antes. El sol indicaba que era cerca del mediodía, lo que significaba que había estado inconsciente aproximadamente 5 horas. No sentí dolor de inmediato, sino una confusión muy densa como la que queda después de una anestesia general, cuando el cerebro tarda en recordar quién es uno y dónde está. Me quedé quieto varios minutos, simplemente mirando el cielo sin poder pensar con claridad. Cuando intenté incorporarme, noté que el equipo estaba destruido a mi lado. No caído ni volcado, sino destruido. El trípode estaba doblado como si algo lo hubiera aplastado con una fuerza enorme. La carcasa del instrumento de medición estaba abierta y los componentes internos estaban fundidos, literalmente derretidos, como si hubieran sido sometidos a una temperatura altísima durante un tiempo breve. Mi mochila estaba intacta, pero mi libreta de notas, donde había anotado las lecturas y las observaciones de esa mañana, estaba completamente en blanco. Todas las páginas que había llenado, vacías. Me puse de pie con dificultad y tardé varios minutos en orientarme. Cuando reconocí el terreno, entendí que estaba a casi 2 kilómetros del lugar donde había instalado el trípode. 2 kilómetros de distancia que yo no recordaba haber caminado, en una dirección opuesta a la que conduce al camino de bajada. No había arrastres en el pasto, no había huellas de que alguien me hubiera cargado o jalado. Simplemente estaba ahí, en un lugar al que no tenía ningún recuerdo de haber llegado por mis propios medios. Bajé el cerro como pude, cargando los restos del equipo. Fue durante esa caminata cuando me di cuenta de que algo estaba mal con mi ojo izquierdo. Al principio pensé que era un efecto temporal de haber estado inconsciente, como cuando te levantas muy rápido y la visión se nubla por unos segundos, pero conforme avanzaba quedaba claro que no era eso. El ojo izquierdo solo percibía sombras, formas oscuras sin definición, como si alguien hubiera puesto un vidrio ahumado permanente entre mi ojo y el mundo. El derecho funcionaba con normalidad. El ingeniero Rosales me llevó de emergencia a un hospital en Zacatecas capital esa misma tarde. Los médicos revisaron el ojo con detalle y no encontraron ninguna lesión física que explicara la pérdida de visión. La retina estaba intacta, el nervio óptico sin daño visible, la córnea sin quemaduras. Todo lucía anatómicamente normal, pero el ojo simplemente no procesaba imágenes con claridad. Los especialistas que consulté después en Guadalajara y en la Ciudad de México llegaron a la misma conclusión: daño de origen desconocido, posiblemente relacionado con una exposición a radiación de un tipo que los estudios convencionales no podían identificar con precisión. Han pasado 9 meses desde esa mañana en el Cerro de la Campana. Trabajo con un solo ojo funcional y probablemente así voy a seguir el resto de mi vida. He aprendido a adaptarme, aunque hay días en que la pérdida me pesa más que otros. Lo que no he aprendido a ignorar es el zumbido. Regresa todas las noches cuando intento dormir. Ese mismo zumbido grave que sentí subir desde el suelo aquel octubre en Zacatecas, solo que ahora no viene de afuera. Viene de adentro de mi cabeza, como si algo hubiera quedado resonando dentro de mí desde ese día. Y lo peor es que a veces en la oscuridad, el ritmo del zumbido late exactamente igual que la luz que vi pulsar en la parte inferior de aquel objeto antes de que todo se apagara. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.